arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Aleluya. Puede tomar asiento. Rama fructífera. Rama fructífera. Rama fructífera. Obviamente en la Biblia nosotros podemos leer todo el desenlace de la vida de estos personajes. Sabemos el final de cada historia de ellas, obviamente los que hemos leído la Biblia, y aún yo pienso que aún aquellos que no han leído la Biblia saben historias de la Biblia, porciones, y saben el final de ellas. Pero por ejemplo, a mí me gustan los libros de los que me puedo yo meter a leerlos y yo me siento que ando caminando en medio de los libros. Incluso hablaba con mi suegra hace varias semanas atrás, varios días atrás, de un libro. Es clásico el libro, amén, pero le digo, cuando lo leía sentía que andaba en esos tiempos, amén, con las vestiduras de las mujeres. ¿Sabe cómo se vestían antes las mujeres? Con unos vestidos así bien grandotes y tomaban té, ¿verdad? Así bien de la high y todo. Le digo que yo me sentía como que andaba en medio ahí de ese escenario, amén, ahí, esos paisajes europeos como se miraban. Bueno, la Biblia es de la misma manera. Yo cuando la leo me meto, amén, siento que ando con Josué peleando ahí, ¿verdad? Siento que ando con Pedro, ¿verdad? Y a veces hasta me meto en el personaje de Pedro y digo, yo soy Pedro a veces, ¿verdad? Porque somos arrebatados y bueno, pero una de las cosas que a veces hago y digo, si pudiera hablar con Abraham y decirle, Abraham, no te llegues a Agar, si pudiera tocarle el hombro a Abraham y decirle, Abraham, no le hagas caso a Sara, Dios va a hacer la promesa, va a cumplir la promesa. Insisto, porque nosotros sabemos el desenlace de la historia. A veces me gustaría decirle a Abraham y a Sara, no te rías, Sara, Dios va a cumplir la promesa. Porque ya conozco, insisto, que Dios dio a Isaac. De la misma manera, decirle a Moisés, no golpees la piedra, solamente háblale. Créemelo, Dios va a hacer el milagro, Dios va a brotar agua de la piedra, no la golpees, solamente háblale. ¿Por qué? Porque yo ya sé que salió agua de la piedra, sé que brotó agua de la piedra. Lo mismo decirle a Esther, no tengas miedo, ayuna, está bien 3 días, y dile a Mardoqueo que ayune, no tengas miedo, presentarte delante del rey, créeme lo que vas a hallar favor y gracia delante de él. Aleluya. No tengas temor, para este día, para esta hora tú has llegado, Esther, ve valiente, ve con la unción de Dios delante del rey y él te va a extender el cetro, porque yo ya sé la historia, ya sé que así termina la historia. O a David, cuando anduvo corriendo por los desiertos, incluso los salmos más amargos de su vida los escribió huyendo del rey David, huyendo de reyes. Decirle, David, no escribas de esa manera, créemelo, Dios va a hacer la obra contigo. Un día vas a estar sentado en el trono, créemelo, David, no te preocupes, David. Y como decimos en Guerrero y en Michoacán, no te achicopales, no te agüites. Dios va a hacer la obra contigo, David. No te preocupes. Quisiera ir con David ahí a la cueva y decirle, David, sí, estás pasando por esta prueba,
pero Dios se va a glorificar en tu vida. Aleluya. O en los profetas que hablaban de algo que ellos no podían mirar. Incluso muchos de ellos dice que saludaban la promesa porque no la podían mirar, decirles, se va a cumplir la promesa. Aleluya. Se va a cumplir la promesa. ¿Por qué? Porque lo tenemos escrito. Podemos nosotros leerlo. Y a veces nosotros nos olvidamos que estos hombres y mujeres eran hombres comunes y corrientes como usted y como yo. Eran iguales. No crea que andaban volando o que no comían. Caminaban y sí comían igual que nosotros. Les llegaba la enfermedad, les llegaba la pérdida. Perdían cosas materiales. Insisto, yo no sé usted, pero ya que estoy casado, me pongo a pensar y digo, ¿cómo le hizo Abraham para andar todos esos días de su vida de nómada, no teniendo casa? Imagínense Sara diciéndole a Abraham, Abraham, dame una casa, Abraham. Porque a poco aquí las hermanas no quieren una casa. Entonces me imagino a Abraham diciéndole a Abraham, por favor, construyeme una casa. Construyeme un hogar, Abraham. Mira, todo el tiempo de tienda en tienda, en tienda, en tienda, llenos de polvo. Cuando nos llenamos, porque hay tormentas de polvo. Construyeme una casa. Yo casi diciéndole a Sara, Sara, no te preocupes, hay una casa celestial que te está esperando. Pero así nos llega a nosotros también en nuestra vida. Van a llegar situaciones a nuestra vida que todavía se sigue escribiendo. Obviamente porque estamos vivos no entendemos lo que estamos pasando muchas veces. Nosotros hemos pasado situaciones en la vida, mi esposa y yo, ¿verdad, Josué, como matrimonio? Y no alcanzamos a comprender las situaciones que hemos pasado. No alcanzamos a entender porque, insisto, como humanos estamos limitados solamente al día de hoy. No sabemos el día de mañana. Estamos nosotros limitados solamente a esta semana. Podemos pensar a lo mejor, pero no sabemos qué va a pasar en un año. Bueno, incluso no sabemos qué va a pasar al siguiente día. Así de la misma manera, las mujeres y los hombres de la Biblia no conocían el día de mañana. Todo esto que le acabo de contar, ellos y ellas todavía no conocían el desenlace de lo que iba a pasar. Pero lo que sí podemos saber nosotros y entender es que Dios tiene un perfecto plan en nuestras vidas y lo va a llevar a cabo. Él tiene, dice la Biblia en el Salmo 94, dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. El día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Imagínense, 1000 años delante de Dios. Ahora, en el contexto obviamente de la Biblia, nos lo hace ver, nos habla un lenguaje humano para que entendamos, pero Dios obviamente tiene más de 1000 años. Él es eterno, Él está en el pasado, está en el futuro y está en el presente. Entonces Dios siempre vive en el presente. Pero en el contexto humano nos hace ver una cantidad muy grande que tiene 1000 años delante de Él, para que digamos, wow, mire, Dios tiene 1000 años delante de Él. Y sabía que en ese mismo Salmo 94, ese mismo Salmo, en el 10, es un versículo muy conocido que hablamos mucho. Dice, los días de nuestra edad son 70 años, y en lo más robusto son 80, dice, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. O sea, Dios dice, tengo 1000 años delante de mí. Y de esos 1000 años, 70 son la vida del hombre. Pero imagínense, Dios sabe qué va a pasar 1000 años más adelante y 1000 años más atrás en nuestra vida. Él tiene delante de nosotros, delante de Él, nuestra vida entera.
Entonces, situaciones que pasamos, problemas, pérdidas, créame lo que Dios tiene todo en control. Él sabe lo que está haciendo. Gloria a Dios. Nada se le sale de las manos a Dios. Nada se le sale de las manos a Dios. Ahora usted me puede decir, hermano, la Biblia antes vivían más años, vivían 200 años, 300 años. ¿Quién fue el hombre más viejo que la Biblia registra? Matusalén. ¿Cuántos años fueron? 969 años. Entonces Moisés cubrió los 969 años. Aquí dice Dios: aún tu vida, Matusalén, la tengo enfrente de mí todavía. Yo sé lo que va a pasar en tu vida. Yo sé, tengo todo en control. Yo tengo todo en control. Bueno, José, así como Abraham, así como Moisés, así como Esther, así como David, y así como los profetas y muchos hombres y mujeres de Dios, José, estaba de la misma manera. Pasó por un suceso de eventos que no sabemos si los entendían, pero al final llegó a una conclusión y dijo: lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo volteó y lo usó para bendición. Aleluya. Y aún dice, para poder sostener a muchos, para poder ser de bendición a muchos. Aquí donde estamos leyendo, y no sé por qué el Espíritu Santo me dirigía, yo no soy mucho de hacer series, pero nos vamos a quedar un poquito aquí en José, ¿verdad? No específicamente en este versículo o en estos versículos que leímos, pero en la vida de José. Pero miren lo que empieza la manera el 22, donde leímos: rama fructífera es José. Y dice 2 veces, otra vez, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Lo interesante de esta porción es de que Jacob, su padre Israel, no lo llama león fuerte es José, o volando como las águilas es José, ¿verdad? Lo llama rama fructífera. Rama fructífera lo llama. No es el árbol en sí, no es el tallo principal en sí, pero la Biblia connota que la rama que está mencionando aquí es una rama principal. Rama principal es José. No es el árbol, sino la rama principal. Porque nosotros no somos el tallo principal, el tallo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que se debe llevar la gloria y la honra siempre. Y la Biblia dice que nosotros, separados de Él, nada podemos ser. Él es el principal, Él es el grande, Él es el que se debe llevar la gloria. Nosotros solamente somos ramas. Y hace una connotación aquí, dice rama fructífera. Entonces quiere decir que puede haber ramas que no son fructíferas. Ojalá que estemos dando fruto nosotros en nuestra vida. Ojalá que nuestro fruto sea bueno. Y como dijo el pastor Tony Evans, yo estoy de acuerdo. El fruto que nosotros debemos dar o que estemos dando no es para beneficio del propio árbol. Cuando usted y yo demos fruto, no es para nuestro beneficio, no es para que la gloria nos la llevemos nosotros. El fruto debe de ser para el beneficio de la gente. Nuestro fruto debe de bendecir a la gente. Nuestro fruto debe de bendecir a la gente, y eso lo vemos en José. El fruto de José bendijo no solamente a Egipto, sino aún muchas naciones alrededor de allí. Rama fructífera es José. ¿Estamos nosotros produciendo fruto en nuestra vida? Y si sí, ¿qué tipo de fruto estamos dando? ¿Cómo es
que estamos siendo fructíferos nosotros en nuestra vida. Pero mire, sigue diciendo, el escritor sagrado dice, junto a una fuente. Qué preciosos sinónimos, analogías nos da. Mantenernos en la fuente nosotros. Mantenernos en la fuente, qué precioso es. Y vemos, y ahorita vamos a ir viendo más adelante, en el transcurso de la vida de José, que se mantenía él cerca de la fuente. En toda su vida, José siempre estuvo cerca de la fuente. Lo importante es que estemos siempre cerca de Dios. Lo importante es que nuestra vida siempre esté cerca de Dios. Que entendamos, insisto, que nosotros sin Él nada podemos ser y nada podemos hacer. Que nuestra bendición viene de Dios, que la fuente debe de ser Él, que la fuente debe ser el Espíritu Santo, que la fuente debe de ser venir del cielo y no de nosotros. Se mantuvo sobre la fuente. Pero si notamos ahí, dice en la parte B del versículo, dice, cuyos vástagos se extienden sobre un muro. Primer problema, enfrentó un muro. José enfrentó un muro. Y conocemos la historia de José nosotros, todo lo que él pasó, todo lo que él vivió. Enfrentó un muro en su vida, José. Y no solamente enfrentó un muro, miren lo que sigue diciendo la palabra, dice, le causaron amargura, le asaltaron, le aborrecieron los arqueros. No solamente enfrentó un muro, sino que la atacaron. Fue atacada esta rama. Insisto, conocemos la vida de José, cómo sus hermanos lo vendieron. Y vamos a estar viendo, obviamente nos vamos a meter más adelante del por qué, y obviamente hubo envidia ahí. Pero le vendieron ellos. Y luego le mintieron a su padre, le dijeron que lo había matado una fiera. Y no solamente ahí queda la historia de José, sino que por esa situación de sus hermanos que hicieron, lo vendieron. Y luego cayó en la casa de Potifar, siendo esclavo él. Y estando en la casa de Potifar, la esposa, porque dice la Biblia que era muy guapo, José, quería llegarse a él. Obviamente él se mantiene puro. Y eso habla mucho, ella, muchísimo habla de eso, del carácter de José. Porque él podía haber tenido relaciones con esta mujer y que nadie se diera cuenta. Pero imagínense que él tuvo la fuerza, siendo un joven en sus 20s, de poder salir y huir de esta tentación. La esposa lo acusa, lo meten a la cárcel. Estando en la cárcel, interpreta varios sueños. Y le dice al copero que le da Dios le habla al copero por medio de José, le dice, no te olvides de mí. El copero se olvida de él. Pasa el tiempo y ya sabemos lo que pasa. Le interpreta el sueño a Faraón y lo ponen como vicepresidente de Egipto. Lo ponen segundo de Egipto. Y eso nos lo dice aquí Jacob. Miren el 24, dice, mas su arco se mantuvo poderoso. Aleluya. Y los brazos de sus manos se fortalecieron. José se mantuvo firme ante los ataques. José se mantuvo firme ante las pruebas que estaba pasando. Aleluya. José se mantuvo parado ante las situaciones que vinieron hasta su vida. Cuando más regresaron, cuando más se pusieron fuertes los problemas, las situaciones, José se mantuvo firme. Mas su
su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron, pero no fueron fuerzas de él. No fueron sus propias fuerzas, no fue su sabiduría, no fue porque era muy coquillo él, no fue porque era muy inteligente. Nos da la respuesta del por qué se mantuvo fuerte. Dice, por las manos del fuerte de Jacob. Aleluya. Por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por las manos del Dios omnipotente es que José pudo vencer y pudo pasar las pruebas. La mano del Todopoderoso Dios nos sostendrá, mis hermanos, en medio de las situaciones. No soy profeta ni hijo de profeta para decirle por qué estamos pasando muchas veces o por qué pasamos por situaciones. Yo no sé muchas veces. Incluso el mismo profeta, cuando vino la mujer, le dijo a su criado, le dijo, no la detengas porque Jehová me ha encubrido. Entonces muchas veces no sabemos por qué pasamos las situaciones, por qué pasamos los problemas, pero lo que sí le puedo decir con toda certeza es que Dios está con nosotros en medio de cada situación. Que la mano poderosa del omnipotente, del Dios todopoderoso, está sobre usted y lo está cuidando y lo está protegiendo. Insisto, no tenemos la respuesta para las situaciones muchas veces, pero sí le puedo decir con toda certeza, es que la mano de Dios está sobre usted y lo puede ayudar y lo puede sostener para mantenerse firme en medio de la prueba. Sigue describiendo por qué se mantuvo de pie. Dice, al pastor, por el nombre del pastor. Mucha gente receta el Salmo 23, pero no sabemos cómo empieza. Jehová es mi pastor. Entonces le hago una pregunta. Jehová es su pastor, y todo lo que connota que Él sea nuestro pastor. José fue liderado por Dios. Aleluya. José no fue movido por emociones, por impulso, como dije ante la esposa de Potifar. No, él entendió que Jehová era su pastor. Y que de ahí venía todo lo demás y que nada le iba a faltar. Pero primeramente tenemos que entender que Él es nuestro pastor. Tenemos que ser guiados por Él. Tenemos que ser liderados nosotros por Él. Incluso en los tiempos bíblicos. Por eso Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Sabe por qué? Porque el pastor iba caminando por enfrente y las ovejitas iban atrás del pastor escuchando la voz. Escuchando la voz. No es como en nuestros países, que en nuestros países vamos arreando a las ovejitas. En los tiempos bíblicos no, el pastor iba caminando por enfrente y las ovejas lo iban siguiendo. Por eso Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz. Entonces nosotros, siendo Él nuestro pastor, escuchamos la voz de Él. Amén. Insisto, el pastor lo guió, por eso se mantuvo firme. Estamos escuchando su voz. Y número 2 dice, la roca de Israel. Por eso es que se mantuvo firme José. La roca de Israel. El salmista en el 61:2 dice, desde al cabo de la tierra clamaré a ti. Dice, cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca más alta que yo. Llévame a la roca más alta que yo. Llévame a la roca más alta que yo. Rama fructífera es José. ¿Por qué decimos entonces que Dios lo mantuvo firme a él? ¿Qué certeza tenemos nosotros de saber que Dios estaba con José y que lo estaba cuidando y que lo estaba protegiendo y que en cada situación que estaba pasando? ¿Cómo llegamos a esa conclusión? ¿Cómo nosotros con todas firmeza declaramos que Dios estaba con José en esos momentos y que era su mano el que lo estaba ayudando? La palabra nos lo dice. Mire lo que dice Génesis 39. Y vamos a leer varios capítulos, varios versículos ahí. El 1 al 3 nos dice 2 veces. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón,
capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. ¿Y qué dice el 2? Mas Jehová estaba con José. Mas Jehová estaba con José. No nos dice si José entendía, no nos dice si José comprendía por qué lo habían vendido, no nos dice que si José estaba tranquilo. Lo que sí nos dice es, mas Jehová estaba con José. La mano del Omnipotente estaba con José. El pastor estaba con José. La roca de Israel estaba con José. Y dice el 3, y vio su amo, que el 3 dice, que Jehová estaba con él. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Dios estuvo con José en la casa de Potifar. Miren lo que dice en la cárcel. Versículos 20 y 21, perdón. El 20 dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José. No nos dice si José estaba diciendo, ¿por qué, Señor, me metieron en la cárcel? Mira las injusticias que estoy sintiendo, mira lo que estoy pasando, mira, esto no es justo. No nos dice nada de eso. Lo que sí nos dice el escritor sagrado es que Jehová estaba con José. Jehová estaba con José. Jehová estaba con José. Insisto, no sabemos con certeza en sí si José podía sentir la presencia de Dios, pero si le podíamos tocar el hombro a José, decirle, José, Jehová está contigo. Y así yo ahorita, pues si pudiera acercármele a usted y tocarle el hombro, le podría decir, Jehová está contigo. No temas, no desmayes, Jehová está contigo. A lo mejor no entendemos, insisto, lo que estamos pasando, la enfermedad, la pérdida, mi situación, pero lo que sí le puedo decir es, Jehová está con nosotros, mis hermanos. Jehová está con nosotros. Y el mismo Faraón en el Génesis capítulo 41, 38 reconoce que lo usa de una manera diferente, pero Génesis 41, 38, ya estando en la casa de Faraón, cuando ya interpreta el sueño del rey de Egipto, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, a quien esté el Espíritu de Dios? Jehová estaba con José. En cada situación, cuando fue vendido, cuando estuvo en la casa de Potifar, cuando estuvo en la cárcel, cuando estuvo ya en la casa de Faraón, Jehová estuvo con José. Insisto, las situaciones que pasamos, entiendo, no comprendemos nosotros. No comprendemos muchas veces, incluso le he comentado a mi esposa en la pérdida de nuestra niña. No entiendo, yo no comprendo muchas veces del por qué. Le digo a Dios, ¿por qué, Señor? No entiendo. Pero yo no conozco el día de mañana. No lo sé. Lo único que sé, insisto, es que Jehová estaba con Jesús Vadillo. Es lo único que sé. Que Jehová estaba con Ana Vadillo, es lo único que sé. Lo único que sé es que Jehová estaba con Josué Vadillo, es lo único que sé. No entiendo, no comprendo, no sé qué podía pasar en 20 años, en 30 años, no sé qué podía pasar en 50 años, pero lo que sí sé es que Dios sí sabe y Él sabe por qué. Y lo que me importa a mí es que Jehová está con nosotros. Jehová está con nosotros.
Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En Él sus promesas son amén y amén sí. Y esa es una verdad tan poderosa que el diablo nos roba a la iglesia tan seguido. Porque lo primero que hacemos es decir, Señor, ¿dónde estás? Y Dios dice, mi presencia está ahí contigo. Te voy fortaleciendo, mi mano poderosa te va sosteniendo. Mi mano poderosa te va empujando, mi mano poderosa te va ayudando. Yo estoy contigo como poderoso gigante. No temas. Aleluya. No temas. No temas, José. No temas, José, yo estoy contigo. No temas. Pero mire algo que hizo José. Regresemos al versículo 22. La parte B del versículo dice, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. ¿Saben lo que hizo José? Lo atacaron. Le dijeron de todo. Pusieron una pared enfrente de él. Pero ¿sabe lo que hizo José? La Biblia dice que José estuvo pegado a la fuente. Y José no se quedó quejando. No se quedó complaining. Why me? ¿Por qué no aquel? Mira mi situación. Mira lo que estoy pasando. Que tú no sabías. Es interesante lo que dice el escritor sagrado, porque dice, rama fructífera es José, dice, que ante la pared que está ahí enfrente de él, ante la situación que está enfrente de él, dice que se extiende. José no usó la pared para quejarse, para abrigarse, para decir, hasta aquí llegó mi vida, hasta aquí llegó mi situación. José se extendió. José se puso junto a la fuente de agua y se extendió ante el problema, ante la situación. José no se quedó tirado, no se quedó quejándose por las situaciones que habían pasado, sino que José se extendió como rama fructífera, usó eso para crecer más. Ojalá que nosotros en medio de los problemas, en medio de las situaciones, nos extendamos sobre ellos. Que no nos quedemos, insisto, tirados, quejándonos, diciendo, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Insisto, ojalá que nos extendamos nosotros ante los problemas que arrecian en nuestra vida. No le pido que entienda todo lo que está pasando en usted. No le pido que lo entienda. Lo que sí le pido dos cosas es extiéndase, mire más allá. Mire más allá del problema, de la enfermedad, de la situación. Mire más allá, extiéndase, que eso lo haga crecer a usted. Amén. Crezca en Dios. Aleluya. Crezca en Dios. Crezcamos en Dios, que el problema, que la situación que estamos pasando nos haga crecer a nosotros y podamos salir arriba del muro, podamos salir arriba del problema. Y número 2, le pido que se asegure o le aseguro
Jehová está con usted. No nos desanimemos ante la pared. Extendámonos arriba de ella. Miremos el horizonte, miremos lo que Dios tiene para nosotros. Que todavía no ha terminado Dios con nosotros, que todavía tiene una promesa que cumplir en nosotros, que todavía hay gente que tenemos que bendecir, que todavía hay gente que tenemos que tocar, que todavía hay gente que tenemos que llevarles el evangelio, darse de testimonio a esta gente. Si José se hubiera quedado tirado allí, no hubiera podido ser de bendición a su familia, a las naciones. No, se extendió para ser de bendición, y así a ustedes en este día Dios nos dice que nos extendamos, mis hermanos, mis hermanas. Crezcamos, subamos por encima de esa pared. Crezcamos, subamos por encima de esa pared. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, y aunque no entendemos, sí sabemos que Él está con nosotros. Miren lo que dice Romanos capítulo número 8, y con esto concluyo. Versículos 17 y 18. El apóstol Pablo lo pone de una manera tan preciosa. Dice 17: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y luego el 18 dice: porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, porque tengo por cierto que las paredes del tiempo presente, porque tengo por cierto que las enfermedades del tiempo presente, porque tengo por cierto que los problemas que estamos pasando en este momento del tiempo presente, porque tengo de cierto, sé que la pared que está enfrente de ti en este momento no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. No son comparables, mis hermanos, la gloria venidera que Dios tiene para nosotros. No sé cuándo, incluso esa porción que José le dice al copero: acuérdate de mí, y no se acuerda, se queda en la cárcel, porque no es a nuestro tiempo. Y eso vamos a estar viendo un poquito la semana que viene. No es a nuestro tiempo, no sé cuánto va a tardar esto, pero lo que sí le puedo asegurar es que la gloria no se compara. La gloria venidera que está en nosotros se va a manifestar. Que las aflicciones del momento, del tiempo presente, no se comparan con la gloria que viene en nosotros. No desistamos. Insisto, estos hombres de la Biblia, hombres y mujeres, muchas veces no entendían lo que estaban pasando. No entendían muchas veces las situaciones que estaban viviendo. No los pongamos como que eran superhéroes. No, son como usted y como yo. Hombres que tomaban decisiones buenas o malas muchas veces. Pero sí entendieron que se tenían que mantener junto a la fuente. Porque sabían y entendían que el único que los iba a poder ayudar iba a ser Dios.